Grabar. Listo, listo, ya estamos grabando. Oigan, pues feliz año a todos los que no he visto. Qué gusto tenerlos por aquí. Eh, Ahora sí que nos dimos unos días, unos jueves de vacaciones. Espero los hayan disfrutado porque no soy muy fan de estar parando con las clases, pero la verdad era para dejarlos descansar un poco de nosotros. Pero ya estamos por aquí, espero se acuerden de las clases anteriores, pero hoy vamos a comenzar con esta nueva clase. Si después quieren recordar las clases anteriores, no olviden que están grabadas, están todas ahí en YouTube. Y si no las encuentran, mándenme mensaje y con gusto se las comparto completitas. Pero vamos a comenzar. Y hoy vamos a hablar bueno, con este personaje empezamos a ver los personajes del Nuevo Testamento. En particular vamos a empezar con Juan el Bautista. Ya vimos no a todos obviamente, pero a los personajes que queríamos ver en esta temporada del Antiguo Testamento. En este momento vamos a empezar con los del Nuevo Testamento y empezamos con Juan el Bautista. Entonces, antes de comenzar, pues la clase se llama Si no se trata de mí. Entonces, vamos a orar para comenzar la clase y espero que tengan por ahí sus Biblias, sus teléfonos con la aplicación, lo que ustedes gusten, pero vamos a estar leyendo varios versículos. Así que oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, mi Señor. Gracias por esta primera clase del año de Cristianismo Práctico. Gracias porque nos permite seguir siendo maestros de esta clase, mi Señor, pero sobre todo estudiantes de tu palabra, mi Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están por aquí, gracias por la vida de mis hermanos que nos ven en video y Padre Celestial, te pido que los bendigas a cada uno de ellos. Trae a los que todavía no llegan para conectarse, mi Señor, y bendice esta clase para que estemos llenos de tu sabiduría. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces se llama la clase de hoy así, no se trata de mí. Y quiero que vayamos a buscar Juan 3:30, que les voy a dar tantito chance de buscarlo. Juan 3:30, que dice así, se los voy a leer. Si no lo recuerdan, si alguien quiere comentar algo durante la clase, con gusto puede interrumpirme. Juan 3:30 es sencillo, pero poderoso. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y me pregunto, ¿por qué empezar con este versículo? Bueno, sobre todo porque hoy hablaremos de muchos personajes, aparte de Juan el Bautista, pero aún así iniciamos con este versículo, porque Juan el Bautista entendía que era bueno para él volverse menos visible y conocido, para que Jesús se volviera más visible y conocido. En aspectos aún más importantes, este debería ser el lema de todo cristiano. Este debería ser nuestro lema de día a día, especialmente en los líderes del pueblo de Dios. Jesús debe de volverse más grande y visible, y el servo, todos nosotros debemos menguar y volvernos menos visibles. Al final del día, creo que con este versículo podemos empezar a entender el por qué no se trata de mí, ¿no? No se trata de nosotros. Mm, mm, Perdónenme, es que sonó una notificación, las voy a quitar. Ahí está. Eh, y bueno, no es casualidad que para los que no recuerdan, la clase anterior se haya tratado sobre nuestro propósito, de no huir de nuestro propósito. Y en este sentido, ya que vimos el por qué no huir de nuestro propósito, ahora tenemos que reafirmar la razón de nuestro propósito. Y el personaje de hoy tuvo la misma misión que ahora nosotros tenemos. Él fue el primero en tener esta misión y ahora nosotros seguimos. Pero a ver, para los que no sepan cuál es esta misión, vayamos desde el inicio. Si recuerdan, cuando vimos a Jeremías y a Elizabeth, vimos cómo a Elizabeth y a Zacarías, los papás de Juan el Bautista, se les había prometido un hijo que vendría, que dice así, cuando lo profetizan en la palabra, dice, su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Esto lo leímos en su momento en Lucas 1:14 y 15.
Y después en Juan 1, 19 al 34 nos habla más acerca de lo que pasó con Juan. En su momento nosotros nada más habíamos escuchado lo que les habían prometido a Elizabeth y a Zacarías. Ahora vamos a leer en Juan 1, 19 al 34 lo que Juan el Bautista ha hecho ahora ya nacido. Dice así, Juan 1, 19 al 34. Dejen quitar mi cara de aquí porque les tapó la presentación. Ahí está. Dice así, testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis, y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betabará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado le conocía, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue mandado para abrir el camino de Jesús en su primera venida. Y ese era su propósito de Juan en particular, eh, principal, abrirle el camino al Señor. Como lo leímos aquí, él estuvo, antes de que Jesús se presentara ya como su ministerio, bautizando y ya estuvo hablando acerca de lo que se acercaba, abriendo el camino. Y hoy en día nosotros tenemos la misma misión, pero no para su primera venida. Al final del día eso ya pasó. Nosotros la tenemos para su segunda venida, como dice Mateo 28, 19, que quiero leérselo rápido, meramente para recordar todas estas cosas que nosotros tenemos como misión, como cristianos. Que dice Mateo 19, perdón, 28, 19, que dice así. Mm, mm, mm. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como vemos, realmente sigue siendo nuestra misión como la misión de Juan el Bautista, nada más que Juan el Bautista, la diferencia es que él estaba anunciando su primera venida. Nosotros vamos a anunciar su segunda venida, y no solo eso, sino la vida eterna y todo lo que conlleva. Pero como ya vimos en Juan 3:30, que fue el versículo que leímos al inicio, aun cuando Juan fue anunciado por un ángel a sus padres, así, muy similar a lo que pasó cuando anunciaron a Jesús, a María, él mismo sabía que no se trataba de él. Hoy en día, como cristianos, buscamos la gloria para nosotros, pintándola de gloria para Dios. Al final del día, solo servimos si nos ven. Solo predicamos si nos graban, solo tocamos temas polémicos para atraer más visitas, más vistas y realmente ya no buscamos abrir el camino a Jesús, ya no buscamos que crezca el ministerio de Jesús, ya no buscamos hacer más discípulos, como lo dice Mateo. Solo buscamos ver cómo nos ven más
y más a nosotros y justificamos nuestras faltas, juzgamos las demás iglesias o nos comparamos con ellas para sentirnos bien y caemos en un punto de muerte espiritual. Empezamos a justificar lo mal que hacemos nosotros diciendo, ellos están peor. Y sin duda alguna esto me recuerda al versículo de Romanos 1, 21, 23, que dice así. No se preocupen si quieren, no lo busquen, yo se los busco. Romanos 1, 21, 23, que dice así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, y se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en este caso ya no son ídolos como en su momento los tenían los egipcios, de aves y animales mm, con forma de humanos, ya son directamente, idolatramos hoy en día al yo, al qué voy a hacer yo, cómo importo yo y cómo valgo yo. Y al final del día se está volviendo en un cristianismo idólatra hacia el humano. Y esto nos lo decía y me recuerda mucho al versículo de Primera de Corintios 1, 12 y 13, como Pablo bien lo describía, que dice: 12 y 13 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y después dice, doy gracias a Dios que no. Porque al final del día es eso. Hoy en día el cristiano nada más se está enfocando en dividirse, en pelear, en discutir, en enfocarse en las cosas del humano. Y creo que ese es el propósito principal de entender el que no se trata de mí. Pero realmente el día de hoy yo no vengo solamente con una exhortación. Es más, ni siquiera es el propósito principal de esta clase. Es lo que podríamos intentar como el propósito principal del no se trata de mí. Pero hoy yo no quiero solo exhortarlos, es necesario exhortarlos, pero no es el propósito principal de esta clase en particular, porque el propósito principal es quitarles ese peso de encima a los cristianos que hoy están viviendo así, inmersos en el yo. Las personas que viven en el yo olvidan vivir en Cristo. Y yo no sé ustedes, pero yo ya no quiero volver a vivir sin Cristo. Si vivimos en el yo y sentimos que todo se trata de nosotros, que todo es por nuestra causa o culpa, sea buena o mala, la consecuencia, si vivimos en el qué dirán de mí o qué pensarán de mí o en el cómo lograré que piensen bien en mí, lo único que lograremos es un cansancio espiritual tremendo, una ansiedad incontrolable y a corto plazo o largo plazo, una muerte espiritual inminente. Ese es el propósito que yo quiero evitar hoy, una muerte espiritual inminente. Y créanme, si ustedes hicieron eso para mejorar su relación con Dios, creo que van en una dirección muy contraria. Porque como les dije en el inicio, hoy en día el cristiano se enfoca en según glorificar a Dios, pero directa o indirectamente escondemos una glorificación a nosotros. A menudo cuando seguimos a Cristo y lo ponemos primero en nuestras vidas, podemos sentir que las cosas van bien. Eso es mucho en el inicio, en el inicio de nuestra carrera espiritual, donde nos sentimos así invencibles. Y ahí es ese punto donde se abre esa delgada línea entre nuestros siguientes pasos a dar. Dos caminos. Seguir a Cristo porque sabemos que Él fue quien hizo que todo fuera a bien, o empezar a creer que nosotros tuvimos algo que ver en eso. Y es por causa nuestra. Y todo lo que tocamos sentimos que se va a volver oro. Y el peligro está en comenzar a pensar que servir a Cristo se va a tratar de vivir nuestra vida mejor.
Pero yo les pregunto, ¿qué tal si nos pasa como Job? Dios menciona que Job era intachable en Job 2:3, que ahorita no lo vamos a leer, pero menciona básicamente que era un hombre intachable. Y aún así Dios permitió que le pasara todo lo que le pasó a Job, en su momento ya lo vimos, porque se trataba, pero no porque no se trataba de Job, perdón, sino de glorificar a Dios. Sabemos que todo lo que le pasó a Job fue para glorificar a Dios. ¿Y qué pasa si entonces nosotros, en esa línea tan delgada, en donde pensamos que el servir a Cristo nos va a traer solo cosas humanamente buenas, eh, no lo son? O humanamente no lo vemos así. Perdón, Moni, ¿ibas a decir algo? Creo que no. No, Charlie, no, no, no. Ah, ok, ok, ok. Va. Eh, entonces, considerando que en esta línea tenemos dos caminos entre entender el hecho de esa pobreza espiritual, de que Cristo fue el que hizo que todo fuera bien, porque nos dio la sabiduría de entender por qué todo estaba yendo bien. O empezamos a meter de nuestra cuchara y pensamos que nosotros hicimos algo bien y algo que nos hace merecedores de lo que tenemos. Y de hecho ahí fue donde, en ese momento donde Job vio, o más bien Job demostró su verdadera fe, donde a pesar de todo jamás blasfemó contra Dios ni le falló. Pero si vivimos en el yo, si pensamos que se trata de nosotros, cuando lleguen las pruebas de fe que humanamente se vean negativas, nuestra reacción será más bien como lo de la esposa de Job, donde le recomienda a Job maldecir a Dios y morirse en Job 2:9, ¿no? Que le dice, maldice a Dios y muérete. Pero Job jamás hizo caso a esto porque Dios le dio el entendimiento de que no funcionaba la ecuación de pecado igual a tragedia como querían darle a entender sus amigos. Había un propósito en todo lo que esto le pasaba. Y aquí me voy a detener. A ver, ustedes me pueden decir, a ver. Veníamos empezando con Juan el Bautista, ahorita estamos con Job y veníamos pensando en que no se trata de nosotros y ahorita estamos hablando de nuestro pecado. Que pueden ustedes estar revueltos, lo entiendo. Pero lo que voy aquí es que ya entendemos, ya muchas personas nos han explicado y nos han dicho que por qué no se trata de nosotros, en el sentido de que no podemos exaltarnos a nosotros. Y eso es verdad, por eso quise empezar con la exhortación. Es verdad, nosotros nunca vamos a hacer algo que sea mejor o algo que haga que merezcamos a Dios o todo lo que Dios nos da, pero en este momento es lo que yo quiero detener. El pensar así nos va a llevar a un hoyo negro en donde en el momento en donde vengan las cosas negativas, podemos escoger el hecho de maldecir a Dios y morirnos. Si no, si no nos aferramos al entender que no se trata de mí, sino de Dios, no vamos a tener de qué agarrarnos en el momento del terremoto. Por eso quiero entrar en esta parte. ¿Qué pasa si llegamos a un punto en donde nos empiezan a ir mal las cosas sirviendo a Dios por la causa que nosotros queramos servir, por nuestra causa o por causa para gloria de Dios? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Y qué pasará si llegan amigos nuestros que nos van a decir, es que por tu pecado te está pasando todo esto como le pasó a Job? Si lo estamos haciendo para la gloria de Dios, vamos a tener de qué agarrarnos y vamos a entender como Job que no es así. Job se conocía bien y entendía que él no había hecho algo, un pecado, digo, era un hombre pecador sin duda alguna, pero no había hecho un pecado para hacer que él tuviera como consecuencia todas estas cosas. Pero si nosotros estuviésemos enfrascados en el nosotros, en que se trata de nosotros, a lo mejor empezaríamos a pensar que es así, o a lo mejor la contraria, empezaríamos a echarle la culpa a Dios por nuestros males, y tampoco es así. ¿Solo así se trata de Dios? ¿Cuando está mal? No, no, no. En todo momento se trata de Dios. Y al final del día,
Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, dio el ejemplo de que no funcionaba la ecuación pecado igual a tragedia. Leamos Juan 9:1-3. Es una historia muy chiquita, pero sin duda alguna muy profunda, en donde Jesús rompe con esta idea que traían desde hace muchos, muchos, muchos años de que el pecado es igual a tragedia. Y no estoy diciendo que no, a lo que me refiero es que por consecuencia de tu pecado te van a pasar cosas malas directamente. Y iban y cortaban cabezas a todos los pecadores. Pero Jesús en esta historia nos va a dar otro punto de vista. Juan 9 del 1 al 3 dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y más adelante dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero nos quedamos hasta el 3 que dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre nació ciego y las personas, sus discípulos de Jesús, pensaron que era ciego por su pecado. Y eso es a lo que me refiero. No tiene que ser todo el tiempo la ecuación pecado igual a tragedia, porque no se trata de nosotros. Este hombre nació ciego porque no se trataba de él. Nació ciego de nacimiento para glorificar a Dios y sabemos que Jesús lo cura. Jesús lo da, lo permite ver. Y de verdad, qué vistas, imagínense que no has visto nada en tu vida y lo primero que ves es al Mesías. Qué maravilla, pero sin duda alguna, eso es a lo que me refiero. Cuando la tragedia y los tiempos difíciles nos van a golpear, porque nos van a golpear, eso es una promesa de la Biblia, no siempre es una señal de que hayamos hecho algo malo. Pero si vivimos en un cristianismo idólatra en nosotros, entonces así como pensamos que lo bueno pasa por nosotros, nos consumirá el pensamiento de que algo malo es por nuestra culpa, en lugar de poder ver qué está queriendo Dios hacer en el proceso. Si nosotros empezamos a vivir en el no se trata de mí, vamos a poder ver, incluso en estas cosas que humanamente se ven mal, se ven feas, se ven de padecimiento, vamos a poder ver el propósito de Dios en eso. Pero si nosotros vivimos en el se trata de mí, yo tengo algo que ver, yo tengo merecido algo. Entonces vamos a empezar a cegarnos espiritualmente. Vamos a ser ciegos. Y ciegos de nacimiento, si desde el momento en el que renacemos, en el momento en el que nacemos de nuevo como cristianos, empezamos a vivir una vida en donde nos sentimos merecedores de ello. Y es que, para empezar a concluir esta idea, quiero aclarar que no estoy diciendo que no haya cosas que sean nuestra culpa, sin duda alguna, muchas de las cosas que pasan y sobre todo las cosas que pasan negativas en nuestra vida es por culpa de nuestro pecado y nuestra carne. Claramente todavía padecemos en este mundo. Al final del día, si yo agarro y mato a alguien eh, y me arrepiento de ello, Cristo me va a perdonar, sí, pero maté a alguien y voy a tener consecuencias como ir a la cárcel, porque no quita que pequé y no quita que Cristo me haya limpiado mis pecados. Eso es algo que sabemos. Pero no quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor yo sirviendo todos los días en la iglesia, de repente pierda mi casa. No se trata de que yo haya hecho algo mal, que haya pecado de alguna forma merecedora de eso, de esa consecuencia, sino más bien
Se trata de ver, ok, ¿qué es lo que Dios está esperando de mí en ese momento? Pero la cosa es aquí, voy a tener esos ojos, como los de Job al final de su libro, en donde dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, o voy a ser un ciego espiritual y solo me voy a ver a mí. Porque incluso si empezamos a vivir en el que se trata de mí, vamos a intentar reaccionar y responder a estas pruebas a nuestra manera. ¿Y saben qué vamos a conseguir? Frustración, vamos a conseguir errores, vamos a sentirnos que la regamos todo el tiempo, vamos a sentir que no vamos a dar ninguna. Y es más, vamos a empezar a sentir que entonces Dios no sirve, porque claramente en esos momentos vamos a sentir que Dios es nuestro servidor. Pero si en esos momentos entendemos que no se trata de mí, nuestra reacción puede ser otra. Y no digo que sea fácil el camino, nadie prometió un camino fácil. Es más, nos prometieron que iba a ser difícil el camino. Pero nos dijeron, vale la pena la recompensa y sin duda alguna vale la pena la recompensa siempre y cuando caminemos a sus pies. No estoy justificando al final del día nada ni nadie. Ese no es mi trabajo. Eso ya lo hizo Cristo. Pero lo que me refiero es que si entendemos que no se trata de mí, esto nos va a liberar tanto en lo malo como a impulsarnos en lo bueno. Porque regresando a nuestro personaje de hoy, que sé que casi no lo tocamos, pero al final del día, sí, si entendemos esto que él menciona en Juan 3:30, que dice que es importante que yo mengüe para que él crezca. Si regresamos a Juan el Bautista, imagínense cuando a Juan el Bautista le iban a cortar la cabeza, ya en el momento en el que le iban a cortar la cabeza. Imagínense que Juan el Bautista hubiera pensado en todo su ministerio que se trataba de él, que Jesús estaba creciendo gracias a él, que las personas estaban conociendo a Jesús gracias a él. En el momento en el que le iban a cortar la cabeza, estoy seguro de que se hubiera estado arrepintiendo de hacer todo lo que hizo y usted hubiera dicho, ¿por qué carambas hice eso? ¿Por qué carambas mejor no me exalté a mí para yo no estar aquí, que Jesús estuviera aquí cortándose la cabeza? Pero él sabía que no se trataba de él. Él sabía que él solo iba a ser un peón en este juego, que él solo tenía una misión aquí y que aquí no era el todo, y que solo tuvo gracia de Dios que le permitió ser parte del plan redentor, un plan que es más grande que nosotros. Y él era libre, aún en ese momento en el que estaba encarcelado y a punto de perder la cabeza, él era libre, porque acabó su propósito en esta tierra e iba camino a la eternidad con nuestro Padre. Por eso les digo que el vivir en él no se trata de mí, nos va a liberar en lo malo y nos va a impulsar en lo bueno. Porque Juan el Bautista, sin duda alguna, hizo cosas muy valientes, como ir a enfrentar a Herodes, pero no por él. Es más, la valentía ni siquiera la tenía él. Todo ese camino, Juan el Bautista lo hacía porque se trataba de Dios. Y él no se estaba defendiendo a él, él estaba defendiendo a Dios. Y él no estaba bautizando a la gente en nombre de él, estaba bautizando a la gente en nombre de Dios. Y él no estaba invitando a la gente a la iglesia para conocer su iglesia. Él estaba invitando a la gente para que conozcan a Dios. Y digo, eso es relativo en ese sentido, no los estaba llevando a la iglesia, los estaba llevando a bautizar, pero
para que entiendan el punto de que él sabía que no se trataba de él. Y para concluir, entonces entendemos que no se trata de nosotros en el sentido de exhortación, de no se trata de nosotros porque nosotros tenemos que hacer las cosas para el Señor. Nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Porque como muchas veces se los hemos estado repitiendo, ni siquiera el despertar es por causa nuestra. Hasta en eso está la gloria de Dios inmersa, y su misericordia y su gracia. Entonces, en ese sentido, obviamente, no se trata de mí, pero también como advertencia, no solo como exhortación, sino de aguas, no se trata de ti, porque en el momento en el que venga lo malo, si juegas a que se trata de ti, vas a caer y vas a perder. Y para terminar, yo les quiero hacer una pregunta para que se lleven a meditar con la cena, con la almohada, y es, si ustedes estuvieran a punto de perder la cabeza, ¿la estarían perdiendo por hacer las cosas para ustedes o para la gloria de Dios? Eso es algo que quiero que piensen. Si ustedes fuesen Juan el Bautista, todo lo que hicieron supuestamente para el ministerio de Dios, para la gloria de Dios, ¿de verdad fue para la gloria de Dios o fue para su gloria? De ustedes. ¿Estarían perdiendo la cabeza por la razón adecuada? Y esta es la clase de hoy, así que vamos a pasar a las peticiones de oración y los comentarios. Pero antes quiero orar para cerrar la clase y ahorita los escucho para terminar la grabación. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, mi Señor, por el día de hoy. Darnos de tu palabra, sobre todo darnos una gran lección, mi Señor, de que no se trata de nosotros. Ayúdanos, por favor, mi Señor, a todos los días a entender que todo esto es para tu gloria, para tu honra, y todo esto es por tu misericordia. Todos los días, recuérdanos, mi Señor, que estamos aquí gracias a ti, porque por tus misericordias no terminaste con el hombre desde Adán, y nos permitiste no solo, desde que te fallamos, no solo el no morir, sino ser parte de tu plan, mi Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti y entender que todo se trata de ti y ayúdanos a entregar todo lo que hagamos para ti. Que todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras obras sean siempre para glorificarte y nunca para deshonrarte. Que toda acción sea siempre pensando en que va a ser buena para tu plan redentor. Pero sobre todo, mi Señor, ayúdanos a nunca soltarnos de ti. Ayúdanos a nunca soltarnos de tu gran misericordia que tienes en nosotros, mi Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.